Bueno, entonces vuelvo, decía que en el marco del debate de explicación versus comprensión, se plantea precisamente la controversia en torno a cómo se deben pensar los fenómenos sociales. Y decíamos que del lado de la explicación están aquellos autores que sostienen que la forma de abordar los fenómenos sociales, de abordar el estudio de los fenómenos sociales, consiste en buscar las leyes que rigen esos fenómenos sociales. Mientras que en el caso de la comprensión, de lo que se trata es de un abordaje diferente que busca interpretar, y en este sentido esto se relaciona con la hermenéutica, porque precisamente la hermenéutica busca interpretar fenómenos, pero en el caso de la comprensión lo que se busca es interpretar eh, la acción social. Y entonces dice, bueno, en este marco también hay un autor interesante, además de Weber y de Dilthey, que es Ricoeur, que en el marco de la filosofía de la historia trata de distinguir el abordaje sociológico del modelo físico, precisamente destacando el carácter histórico de los fenómenos sociales, ¿no? Habíamos dicho al principio de nuestro curso, allá en alguna clase atrás, que una de las características de las ciencias sociales era su carácter eminentemente histórico, y el carácter eminentemente histórico se relaciona con el carácter irreversible del movimiento histórico, ¿no? Mientras que uno podía pensar a la naturaleza como, como un fenómeno que no tiene historia, que siempre se mueve de la misma manera, que tiene un movimiento regular o cíclico, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Que algo vimos. Cuando vimos, por ejemplo, el debate intrapositivista, que lo desarrollamos acá y que puse como ejemplo, el Nicolai Kondratiev, que dice, fíjense cómo se pueden detectar regularidades en la historia económica, ¿no? Y él dice, fíjense cómo este gráfico representa las ondas largas de la vida económica, ¿no? Donde se ve que siempre la naturaleza económica se comporta como las estaciones del año, ¿no? Tenemos el periodo de primavera, el periodo de otoño, el periodo verano y el invierno, ¿no? Donde el verano vendría a ser la fase ascendente del ciclo, el invierno, la depresión, la fase descendente del ciclo, y la primavera y el otoño, bueno, las fases intermedias. Pero para Kondratiev, la economía en el largo plazo siempre se comporta de la misma manera, oscilando bajo un movimiento regular. Fíjense que esta forma de interpretar los fenómenos sociales coincide con el movimiento de la naturaleza, hasta se pone una metáfora al respecto. Bueno, entonces en este sentido parecería que acá no hay historia tampoco, que en el marco de las ciencias sociales no hay historia, que los comportamientos, los fenómenos sociales son regulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay mutaciones irreversibles, todo siempre vuelve a ser lo mismo. Como las estaciones del año, ¿no? Todo el tiempo se están repitiendo las estaciones del año, y en ese sentido no hay historia. Ahora, para estos autores críticos de los positivistas, de los autores positivistas, esto no es así. Los fenómenos sociales no se caracterizan por una regularidad, y en ese sentido por comportarse como las estaciones del año, y en ese sentido de carecer de historia, sino que los fenómenos sociales para estos autores son fenómenos históricos, y en ese sentido se plantea la existencia de una irreversibilidad de los hechos históricos. Nunca se vuelve atrás. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, ¿podrías dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, a ver, es difícil el tema, ¿eh? Sí, puedo dar un ejemplo. El nazismo.
¿Es algo que se repite con regularidad en la historia de la humanidad? Por suerte, ¿no? Por suerte no. La crisis económica del 30, ¿podríamos decir que se repite con cierta frecuencia en la historia de la humanidad? Y podría llegar a pasar, ¿no? Bueno, se dan cuenta que En 2008 no pasó. bueno, acá está el eje de la cuestión. Eso era lo que yo quería que vean. Está bueno con el ejemplo que acabo de poner. En realidad, ¿podríamos decir que el capitalismo está sujeto a crisis periódicas? Bueno, es una manera de pensarlo. Es una manera de pensarlo así. Y uno diría, bueno, sí, hay crisis periódicas. El capitalismo se enfrenta con crisis permanentes cada, supongamos, 10 años. De la misma manera que cada 100 años hay una pandemia, cada cantidad determinada de años hay una crisis económica mundial. La del 2008 se parece a la del 30, ¿no? Y entonces uno diría, hay regularidad, hay periodicidad. La economía tiene un comportamiento parecido al que plantea Kondratiev. Ahora, un crítico del positivismo cuestionaría esta idea y diría algo así como, no, la crisis del 2008 no es para nada igual a la crisis del 30, es otro tipo de fenómeno, otro tipo de crisis. Es más profunda, o bien podríamos plantear que no, supongamos que no decimos que es más profunda, porque medir la profundidad de una crisis, ¿cómo la medís? Hay que pensarlo eso. Pero uno podría decir, no, en realidad la diferencia es que la crisis del 2008 es una crisis específicamente financiera, producto de la mundialización de las finanzas. Mientras que en el 30... Claro, no era de las hipotecas. Sí, exacto, de las hipotecas subprime, sí, exactamente. Entonces uno diría, no es la misma crisis la del 2008 que la crisis del 30, ¿no? Por distintas cuestiones y uno podría marcar distintas diferencias. Como no es la misma, no podemos decir que hay una regularidad y que cada determinada cantidad de años se producen crisis en el capitalismo. Eso es una simplificación. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo histórico, para un autor crítico del positivismo diría, el tiempo histórico es irreversible, nunca se vuelve al mismo lugar. Y en ese sentido aparece la discusión. Fíjense que son dos maneras de pensar los fenómenos sociales diferentes, discutibles pero diferentes, ¿no? Debatibles pero diferentes. Y las dos se refieren a lo mismo, no es que estamos hablando de distintos objetos, las dos se refieren a los fenómenos sociales. ¿Sirvió el ejemplo? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? ¿No se me escucha?